han quitado la vitalidad de ese ser, por lo que para avisarle a las autoridades le sacaron una foto al cuerpo y se las entregaron a la policía, pero el policía no les creyó ya que en la foto se encontraba un ser azul con rayas y palabras en su piel, y una horrible mirada penetrante. Mi madre sintió ese mismo viento por detrás de su cuello, y los policías quedaron fríos al percatarse de lo que había detrás de mi madre. Le preguntaron si era broma y ella preguntó, ¿cuál broma? Fue en ese instante en el que por fin llegamos al pueblo después de correr como locos durante rato. Cuando llegamos habían gritos, gente llorando, y nos percatamos que en la gente de pueblo estaba con miedo, y finalmente un anciano de bigote y barba se me acercó y me dijo, hijo, ve a la comisaría. Seguido de eso me dirigí sin Joaquín, porque fue con su familia. Me dirigí a la comisaría, para percatarme de que en gritos y disparos vi a Cholcol sacándole poco a poco la vitalidad a mi madre mientras yo gritaba y lloraba. Cholcol me miraba con una pequeña sonrisa y sus dos colmillos desgastados. Yo agarré una navaja y cuando fui a acuchillar a ese hijo de perra, pero cuando fui a clavársela hubo una explosión de energía azul que me tiró a mí hacia una punta de una mesa y como me pegué en la espina dorsal mis posibilidades de caminar desaparecieron por siempre. Me estaba muriendo. Finalmente desperté en una cama de hospital y estaba acompañando de mi padre, pero de unos 68 años aproximadamente, y mi amigo Joaquín de unos 34 años. Yo no entendía qué pasaba, por lo que le pregunté a una enfermera qué pasaba. Se volteó y soltó un grito desgarrador y seco, y se le cayó el plato de vidrio con comida que le iba a dar a un señor que estaba en cama al igual que yo. Toda la comida caía lentamente y yo movía lentamente mis ojos para ver cómo el vidrio se rompía y se desparramaba con la comida. Yo no me podía mover y mi padre y amigo estaban en shock, por lo que con ayuda de mi padre y amigo de esa manera mes a mes iba avanzando en mi proceso de normalización, ya que por mucho tiempo no pude caminar, y cuando un día mi padre me descuidó por un minuto para buscar un libro yo sentí un cosquilleo por todo el cuerpo, algo que no sentía desde hace meses. Mi amigo, que estaba por dormir, se abrió los ojos como un gato y con una cara como si hubiera visto un fantasma. Poco a poco mis huesos se estaban tronando mientras me levantaba de la silla de ruedas. Mi padre se paró encontrando el libro y poco a poco fue volteando para verme y en ese momento se le cayó el libro que tenía, y finalmente me pude parar. En ese momento mi padre y mi amigo no paraban de llorar, me abrazaron, con mucho miedo pero a la vez felicidad. Yo acepté que había vuelto. En ese momento en mi mente se escucharon las palabras: ahora que he vuelto, ese demonio hijo de perra va a pagar por lo que me hizo. Así pasó un año completo y yo me preparé día y noche para este enfrentamiento. Me armé de una escopeta y mi amigo de una minigun y un sniper, ya que en todo ese tiempo que yo estuve en coma él también se preparó para enfrentar a ese demonio. Dejó los estudios en la casa de sus padres y se largó de casa, de esa manera preparándose día y noche para este enfrentamiento al igual que yo. Ahora estamos preparados para ir a enfrentarlo. Él tiene 35 y yo 36, por lo que estamos bien de salud y no nos costará acabar con él. Cabe aclarar que mi padre estuvo negando rotundamente participar en este proyecto, ya que él no quería seguir perdiendo a su familia. Ya perdió a su esposa y ahora podría llegar a perder a su hijo y mi amigo, que para él era como un sobrino. Él no los quería perder pero aceptó que vayamos, ya que él sabía que si ese era nuestro propósito, y por esto me dio a mí una estaca que había guardado durante años para dármela, ya que él siempre tuvo la fe de que despertaría para acabar con el maldito de Cholcol cuando tenga la suficiente edad. Claro, por lo que aprovechando que ese día era el festejo de Año Nuevo y habían un montón de fuegos artificiales, nadie iba a estar en el bosque, así que nos adentramos al centro de este. Nosotros nos armamos en una camioneta y para ese año los celulares y todos ya habían llegado para esa ciudad. De esa manera, al estar preparado con mi amigo y sus gadgets, recordamos un momento de nuestra juventud como ahora él era el chico de los gadgets, siendo que cuando éramos niños yo era el único que tenía un teléfono móvil. Nos reímos un rato pero toda esa risa desapareció de repente cuando escuchamos la voz del dios Clepipoid hablando con Cholcol sobre que ya había llegado su momento para partir. En ese momento nuestros oídos se abrieron al 100 y nuestras voces eran tan imposibles de que sonaran que parecía como si estuviesen cosidas por un hilo. Escuchamos como Clepipoid gritaba del dolor mientras un destello blanco que podría dejar ciego a cualquiera se asomaba en la fría noche en la que estábamos presenciando ese gran espectáculo de emociones. Los dos llorábamos a la normalidad, o eso es lo que pensamos, ya que si Clepipoid moría su descendiente y heredero sería su mayor creación.
Cholcol, además de lo sorprendente que resultó para nosotros, cayó de un golpe frío todos nuestros gritos de felicidad cuando Cholcol en su máxima forma y con todo su poder prestó su presencia ante nosotros. Nuestros ojos eran como puntas de flechas y sus ojos eran como el blanco. No podíamos creer lo que estábamos viendo, pero desde el momento en el que elevó sus manos y apuntó sus espirales hacia nosotros, cerré mis ojos fuertemente, pero abrí uno de ellos para ver cómo mi amigo estaba siendo drenado por Cholcol. En ese momento, con mi mano agarré su cabeza y le cerré los ojos para que Cholcol deje de tener efecto en ellos. Después de que aquel ser demoníaco se percate de que sus, por así decirlo, hechizos ya no tenían efecto en nosotros, dejó de utilizarlos y prefirió usar la fuerza bruta, pero sin dejar de llevar a cabo esas extrañas cosas que tenía en las manos, haciendo de que si abriéramos los ojos moriríamos instantáneamente, por lo que sacamos nuestro arsenal de artefactos y comenzamos a luchar con él con los ojos tapados y cerrados. Después de una lucha que el mano a mano no era su virtud, por lo que nos dijo con una voz ronca que tengamos cuidado con lo que les pasaba a nuestra familia. Mi amigo Joaquín no se inmutó, ya que su verdadera familia no la consideraba como una familia, pero en cambio yo. Arrancamos en la camioneta hacia la casa de mi padre y nos percatamos que el suelo era un río de sangre. Cuando fuimos adentrándonos hacia la casa, nos encontramos con que Cholcol le había drenado casi toda la vitalidad a mi padre y luego de dejarlo tirado en el piso casi muerto, nos dijo que a él y a nosotros no éramos las únicas personas con la suerte de enfrentarnos a él. Le dije a mi amigo que cuide a mi padre y me embarqué en la camioneta hacia el centro de la ciudad para acabar la chispa de humanidad que me quedaba al ver la masacre que había hecho Cholcol. Mientras la sangre se derramaba por las calles, yo solo giraba de un lugar a otro para ver todas las masacres que hizo este mismo. La única cosa que marcaba una diferencia que estaba pasando eran los fuegos artificiales que iluminaban mi cara en un color rosa, contrastando con el color azul de ese maldito ser. En ese momento vi que por las noticias estaban dando que Cholcol había acabado con la vida de 206 personas en toda su trayectoria de vida, incluyendo sus padres y griega. Ahí paró de hablar la persona de la transmisión para anunciar que en realidad los muertos fueron 208 personas, ya que recientemente se descubrió que una persona llamada Joaquín fue encontrada sin vida, al igual que su tío de nombre Joseph. Al darme cuenta de esto, la iris de mis ojos se hizo cada vez más pequeña y las venas en los mismos se hacían cada vez más presentes. Rechinaba mis dientes al punto de que se quebrajaban entre ellos y la sangre salía de mi boca, mientras todo el ruido, gritos y sangre derramada de las personas y de los fuegos artificiales se escuchaban. Yo escuchaba todo eso en un segundo plano, ya que estaba en un shock tremendo y me agarraba la cabeza, agachándome poco a poco viendo cómo quedó de devastado este mundo, y el principal sonido que se hacía en mi cabeza mientras volteaba para arriba era la gran televisión de la ciudad. Era como una pantalla gigante y entre esa tele el presentador cada segundo iba diciendo un número más alto de personas asesinadas por el ser conocido por el nombre de Cholcol. 209, 210. Podía más con ese sonido y finalmente mi humanidad se fue completamente cuando frente a mí se apareció la presencia de Cholcol. Yo solo pensaba en una cosa: venganza. Finalmente me enfrenté a Cholcol, haciéndolo tropezar, haciéndolo gritar, haciendo que él mismo no entienda la creación de su propia existencia. Después de una lucha interna y mano a mano, él utilizó sus poderes místicos, pero nada era más poderoso que mi odio. Él trataba de matarme haciendo explotar varias cosas de mi cuerpo como pulmones y riñones hasta mi apéndice, pero después de todo ese tiempo mi hemorragia interna hizo efecto, pero yo ni enterado de eso estaba, pues no me podía concentrar en otra cosa que no sea venganza. Después de tanto tiempo finalmente logré darle un escopetazo en su brazo, haciendo que se salga uno en su dedo del medio de su otro brazo. Finalmente lo investigué lanzándome hacia él y dándole unos buenos puñetazos en la cara que hacían salir su sangre azul, pero yo ya no quería que salga sangre azul, quería que él quedara lo suficientemente dañado como todas las personas a las cuales les quitó su vitalidad, como mi madre, mi padre, mi mejor amigo, mis mejores amigos. Finalmente le clavé una estaca en la mano que le quedaba y lo di vuelta para hacerla de Vane. Le rompí la espalda haciendo que grite de dolor para finalmente clavarle la estaca que me había dado mi padre en el espiral de su espalda baja. Finalmente quedé solo. No sentía paz ni remordimiento. Gracias a mi venganza, no me sentiría mejor, pero sí sentí algo que concluyó mi existencia. Mi propósito como ser humano había sido cumplido, y cuando me estaba desangrando y caí moribundo, el brazo que le había
había cortado comenzó a moverse, ya que en ese mismo tenía aún vitalidad y uno de sus espirales, pero sin que pasara mucho tiempo, agarré la estaca y se la volví a clavar atravesando su mano, haciendo que ese espiral dejara de moverse, nada de su existencia anterior quedaría con vida. Entiendo la tristeza de perder a un padre y a una madre, y ni me imagino lo que se sentiría perder a los dos, cuando tú mismo los hayas asesinado, y eso lo sé porque él mismo asesinó a los míos, pero la vitalidad a las personas para dárselas a un dios griego. Nah.